Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda a su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión les doy la bienvenida. Vamos a emprender nuestra lección número 12 que se titula Israel en Egipto. Y empezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has regalado en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas y dale a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, perdona nuestros pecados, Señor, para ser dignos de estar en tu presencia. Rogamos por nosotros los débiles, Señor, que de alguna manera estamos enfermos, ya sea físicamente o espiritualmente, Padre amado. Si es tu voluntad sanarnos, si no, síguenos dando más fe y esperanza para estar en este tu camino. Te rogamos por la paz de tu pueblo Jerusalén, la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu palabra, y te pedimos por todos aquellos que han perdido algún ser querido en estas pandemias que nos has dado, Señor, para forjarnos un carácter según sea tu voluntad. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 El nombre de Jacob es cambiado a Israel. El nombre de la nación de Israel se deriva del nombre que Dios le dio a Jacob. Jacob estaba regresando a la tierra de Canaán, de Padán Aram, donde se casó con sus dos esposas, Lea y Raquel. Tenía ahora 11 hijos y grandes rebaños y ganado. En su camino se encontró con un ángel de Dios. El ángel le dijo a Jacob: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto se repitió un poco después cuando llegó a Betel, en Génesis 35, versículos 9 al 12. Vamos a ver cómo dice. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. A la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, a tu simiente después de ti daré la tierra. El nombre Israel quiere decir príncipe con Dios. Jacob entonces regresó y se estableció una vez más en la tierra de Canaán. El recuento de los incidentes asociados con la vida de Jacob se encuentra en los capítulos desde el 25 hasta el 49 de Génesis. Cuando leemos a través de estos capítulos, vemos el desarrollo de su confianza y fe en Dios. En sus años anteriores, él frecuentemente había tramado y planeado en conseguir el propósito que deseaba, pero finalmente se dio cuenta que solo la completa confianza en Dios era la respuesta a todas las pruebas de la vida. Por esta razón encontramos su nombre en la lista de los fieles en Hebreos 11 versículo 21. Vamos a ver cómo dice. Por fe, Jacob, a morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Tu descendencia morará en tierra ajena. Recordamos estas palabras proféticas impresionantes que Dios le habló a Abraham. Vamos a ver cómo dice esto en Génesis 15, versículos 13 al 16. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tú siempre serás peregrina en la tierra no suya, y servirá a los de allí y será afligido por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad de Amorea aún no ha llegado a su colmo.
Dios había predicho que la simiente de Abraham iría a Egipto, pero que en la cuarta generación volverían a Canaán. Cuando leemos a través de la vida de Jacob y de José, vemos cómo estas palabras se cumplen con tanta exactitud. José es Salvador de Israel. Esto está en los capítulos 37 al 50 de Génesis. La narración de la vida de José y la manera impresionante en que Dios lo usó para lograr la salvación de su familia. Vamos a Génesis 45, versículos 4 al 11. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, tu hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os cese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Es una historia muy conmovedora que disfrutará al leerla. Además de esto, somos impresionados con la fe y vida piadosa de José cuando es enfrentado con la prueba y la tentación. La fe de José, la cual había sido perfeccionada a través de las pruebas en su vida, se nota claramente cuando estaba a punto de morir en Egipto. Hizo que los hijos de Israel juraran que cuando Dios visitara a su pueblo para liberarlos como había prometido, tomarían los huesos de él con ellos para enterrarlos en la tierra prometida. Vamos a el capítulo 50, versículos 24 al 26 de Génesis. Y José les dijo a sus hermanos, yo voy a morir para más. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos ahora a ver Hebreos 11, versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Él implícitamente creía lo que Dios le había dicho a Abraham, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no era suya, o sea, Egipto, pero que después de muchos años de esclavitud, Dios los iba a librar y llevarlos nuevamente a la tierra que les había prometido. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Tenemos esta misma fe en las promesas que Dios le hizo a Abraham? ¿Creemos que las promesas hechas a Abraham se cumplirán con el regreso de Jesucristo? Si creemos, tenemos que demostrar nuestra fe mediante el bautismo. Vamos a ver esto en Gálatas 3, versículos 26 al 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y luego tratar de vivir una vida santa en este presente siglo de maldad. La liberación de Israel de Egipto. Esto se encuentra en los capítulos del 1 al 14 de Éxodo. El recuento de la dura servidumbre que Israel sufrió en Egipto se encuentra en Éxodo capítulos 1 y 2. Sin embargo, mezclado en este recuento está el ejemplo de la fe de los padres de Moisés. Dios bendijo la fe de ellos y Moisés fue salvado de la muerte para que pudiera ser liberador de Israel de Egipto. Vamos a ver esto en Hebreos 11, 23 al 28. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vamos a Hechos 7, versículos 17 al 36. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no reconocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. La instrucción de sus padres acerca de Dios y su propósito en sus primeros años se convirtió en la base de la fe de Moisés. Él, como José, creía que Dios libraría a Israel de Egipto de acuerdo a la palabra que Dios le dio a Abraham. En Génesis 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servían juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En Éxodo 2 leemos el nacimiento de Moisés y de los incidentes que lo condujeron a huir por su vida de Faraón en Egipto al desierto de Madián, cerca del monte Sinaí y el monte Horeb. Pues aquí está narrando acerca de cómo surge Moisés y cómo iba a ser el mensajero para liberar al pueblo de Israel. Pero pues aquí lo que menciona y hace hincapié en el texto de Hebreos es que por la fe de sus padres, desde Moisés, fue que ellos hicieron todas estas cosas. Y también por la misma fe de Moisés fue que siguió las indicaciones que Dios le dio para llevar a cabo esta liberación. Todo es por la mano de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, tanto en José como en Moisés. Dos hombres grandes bíblicos que son como una sombra de lo que va a venir de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios revela su nombre y propósito a Moisés, esto en el capítulo 3 de Éxodo. Este capítulo comienza con el milagro impresionante que causó a Moisés acercarse para mirar la llama ardiente en medio de un arbusto que sorprendentemente no se consumía. Vamos a ver esto en Éxodo 3, versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fue el ángel de Jehová en Éxodo 3, versículo 2, que habló con Moisés. Sin embargo, se habla de este ángel como si fuera Jehová. Vamos a ver esto en el versículo 2 y el versículo 4 del capítulo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y el 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y él declara además: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en el versículo 6. De aquí podemos notar que en toda la Biblia los ángeles que son mensajeros de Dios hablan como si fueran el mismo Dios, ya que lo representan, hablando con su autoridad y ejecutando milagros con el poder que Dios les ha dado. Vamos a Salmos 103, versículos 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y vamos a capítulo 104 de Salmos y el versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Recuerde que mensajeros es igual a ángeles o viceversa, ángeles igual a mensajeros. Vamos a Hebreos 1, versículo 14. ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces, ahí donde dice que se le apareció en la zarza, ¿se está refiriendo a que fue un ángel?
Unos ángeles tienen el nombre de Jehová porque es Dios hablando a través de ellos. Igual en los profetas, cuando los profetas hablaban, era Dios hablando a través de ellos. Y en esta parte nos toca leer que los ángeles son los que están haciendo toda la acción que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Entonces sí, fue el ángel de Jehová que estuvo hablando con Moisés. El ángel de Jehová que habló con Abraham. Cuando llegaron 3 ángeles que les ofreció de comer y uno de ellos llevaba el nombre de Jehová. Así pues, aunque se lee que el Señor o Dios debía ir con Moisés para liberar a Israel, ahora nos damos cuenta de que era un ángel enviado por Dios para hacer ese trabajo. Vamos a Hechos 7, versículos 30 al 35. Y pasado 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego en una zarza. Y mirándolo, Moisés se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor diciendo: Yo soy el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarnos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. A este Moisés, el cual habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A este Dios envió por príncipe y libertador por mano de ángel que le apareció en la zarza. Vamos ahora a Éxodo 3, versículos 7 al 10. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco tus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, de Eteo, de Amorreo, de Fereceo, de Heveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Los ángeles son sus siervos que hacen la voluntad de Dios. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Dado que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. Vamos a 1 Timoteo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea honra y poder sempiterno. Amén. Los ángeles lo representan o lo manifiestan al hombre. Este mismo principio lo vemos en la vida y obra del Señor Jesucristo, pues Él vino a revelar el carácter y la obra de Dios al hombre. De hecho, se le dio el título de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a Mateo 1, versículo 23, a verificar eso. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aunque era hijo de Dios, él negó que era Dios, demostrando más bien que él estaba haciendo la voluntad y la obra de Dios. Vamos a ver esto en Juan 5, versículos 19, 30 y 43. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puedo el Hijo hacer nada de sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Y el versículo 30 dice: No puedo yo hacer nada de mí mismo.
Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y el 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre, no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando Felipe le pidió a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le respondió, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Vamos a ver esto en Juan 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le dijo a Felipe que mientras él hacía las obras de Dios y hablaba las palabras de Dios, él les estaba manifestando a Dios. Así como los ángeles se revelaban ante ciertas personas para manifestar a Dios, así también Jesús hizo lo mismo. Jesús pudo decir, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, en Juan 17, versículo 6. También pudo decir, yo y el Padre uno somos, en Juan 10, versículo 30, porque eran uno en carácter y propósito, aunque separados como seres individuales. La manifestación de Dios es algo que muchos no toman en cuenta, que enfocan más en el Nuevo Testamento y no tienen mucha base en el Antiguo Testamento. Entonces no conoce bien a Dios, ¿verdad? Y la manera que Dios trabaja. Pero cuando sí estudiamos el entero de las Escrituras, ya vimos la manera que Dios trabaja. Y Dios trabaja por medio de ángeles y hombres y por medio de Jesús en los últimos días, como el Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad? Antes por los profetas y después por Jesús. Y todos hablan en su nombre, ¿verdad? Y entonces está manifestando a Dios. Y al fin, Jesús es quien lo manifestó perfectamente a Dios, ¿verdad? Porque podemos ver hasta su carácter y la manera que él vivía y respondía en su vida, ¿verdad? Entonces, es la mejor manifestación de Dios que tenemos, ¿verdad? Y en esto, él puede decir, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Pero en este mismo capítulo dice que nosotros también, si somos creyentes y emulamos a Jesús y seguimos en sus pisadas, también vamos a ser unidos uno también con Dios y con Jesús. Y este no implica que somos un Dios, ¿verdad? Implica que somos de la misma familia, estamos manifestando las mismas características. Todos debemos ser uno con ellos, ¿verdad? En nuestra fe y en nuestra manera de vivir. Yahweh, el nombre de Dios. Moisés escuchaba mientras el ángel explicaba que la intención de Dios para librar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios había escogido a Moisés para llevar a cabo esta obra como su representante con la ayuda de los ángeles. Éxodo 3, versículos 7 al 12. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés era un hombre muy humilde. Vamos a Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
y se sentía inadecuado para esta gran tarea. Se dio cuenta de que los israelitas preguntarían acerca de Dios. ¿Cuál es su nombre? En Éxodo 13 del capítulo 3. Vamos a ver cómo dice. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Israel se había acostumbrado a los nombres de los muchos dioses de Egipto, cuyos nombres estaban asociados con el trabajo que dichos dioses debían hacer y su posición. Moisés sabía que preguntarían entonces por el nombre de Dios que iba a librarlos. La respuesta que se le dio fue muy instructiva, una respuesta que resume en una palabra el propósito de Dios con la humanidad. Esta palabra es el nombre del Dios viviente. El versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy, en hebreo es Eye, Asher, Ehi, Eye, aunque estas palabras se han traducido yo soy el que soy. El verbo Eye es en realidad en el tiempo futuro y por lo tanto debe ser traducida como yo seré, así como se refiere en Éxodo 6, versículo 7. Vamos a ver cómo dice. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que la frase dice, yo seré quien yo seré. Y en realidad expresa el propósito de Dios de una manera muy simple. Yo, entre paréntesis, Dios, seré o llegaré a ser, entre paréntesis. Quien yo seré o llegaré a ser, entre paréntesis. Dios planea manifestarse no solo en los ángeles, sino en los hombres. Dios es el padre de una familia en los cielos y la tierra que llevan su nombre. Vamos a Efesios 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Hemos visto que Dios se revela en los ángeles quienes hablan y actúan en su nombre. Él también se ha revelado en su Hijo Jesucristo, quien reflejó perfectamente el carácter o la gloria moral de Dios para que todos los hombres lo pudieran ver. Lo vimos en Juan 1, versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Él hizo todo lo que su padre le pidió que hiciera, aún obedeciendo la voluntad de Dios en la forma en que murió, proveyendo así el medio por el cual los pecados de los hombres podían ser perdonados y para ser reconciliados con Dios. Esta obra de reunir en uno a todo el que cree en él por medio de su Hijo se expresa claramente en las siguientes palabras de Jesús. Vamos a Juan 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito de Dios es unir en uno con Él mismo a todos aquellos que se esfuerzan por desarrollar su carácter glorioso, aprendiendo en primer lugar a pensar como Él y luego mediante una manera de vivir que es consistente con los caminos de Dios. Por lo tanto, expresiones tales como En Hechos 15:14, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre.
Habla del propósito de Dios de reunir a la gente a sí mismo para que se puedan no solamente reflejar su carácter en sus vidas ahora, sino que también puedan ultimadamente compartir su gloria, naturaleza inmoral en el futuro. Vamos a 2 de Pedro 1, versículo 4. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. El propósito de Dios, pero ciertamente, como vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. En Números 14, versículo 21. Se cumplirá entonces cuando la tierra sea poblada solamente con los fieles seguidores inmortales de Dios y Jesucristo. Yahweh el que será. Dios dijo de sí mismo, yo seré quien yo seré, que en hebreo es Eije, Asher Eije. Lo dijo en Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Sin embargo, cuando Moisés le habló al pueblo de Dios, dijo, Él será, que en el hebreo es Yahweh. Yahweh es entonces el nombre que Dios ha elegido para sí mismo para conmemorar su propósito. Vamos a Oseas 12, versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Esta palabra hebrea, Yahweh, se imprime en la mayoría de las Biblias de la siguiente manera: Jehová, Señor o Dios. Los traductores de esta manera se han esforzado para indicar cuando esta palabra hebrea ocurre. Dios se complace en quienes estiman su nombre y el propósito glorioso que lo encubre, y promete recompensarles en el día cuando su gloria sea vista en la tierra. Vamos a Malaquías 3, 16 y 17. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Yahweh o Jehová libera a Israel de Egipto. Esto está en los capítulos del 4 al 13 de Éxodo. Yahweh envió a Moisés a Faraón con este mensaje, Jehová que en hebreo se pronuncia Yahweh. ha dicho así: Israel, mi hijo, mi primogénito, ya te ha dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En Éxodo 4, 22 a 23 dice esto. Faraón se negó a ser conmovido por las demandas de Moisés y desafió a Yahweh. Por lo tanto, por mano de Moisés, Dios trajo 10 terribles plagas sobre Egipto. Estas 10 plagas fueron las siguientes: 1. El agua se convirtió en sangre. 2. Ranas. 3. Piojos. 4. Moscas. 5. Plaga del ganado. 6. Úlceras. 7. Granizo. 8. Langostas. 9. Tinieblas. Y por último, la 10. La muerte de los primogénitos. La Pascua se encuentra en el capítulo 12 de Éxodo. La última y más memorable de las plagas se llama la Pascua del Señor. En Éxodo 12, versículo 11. Vamos a ver cómo dice. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esta final y dramática exhibición de destrucción sobre Egipto trajo la liberación de Israel de la esclavitud a la cual estaban sometidos, en cumplimiento a las palabras que Dios le dijo a Abraham sobre su descendencia. Lo vimos en Génesis 15, versículo 13 al 16. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente
será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligido por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán, buscaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tu padre en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad de Amorreo aún no ha llegado a su colmo. Los detalles de la Pascua se registran en Éxodo 12. Cada familia o grupo de familias debían escoger un cordero sin mancha y en el tiempo señalado matarlo. Vamos a ver cómo dice esto en Éxodo 12, 5 y 6. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Luego tenían que regar su sangre en los postes y el dintel de su casa, dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer. Durante la noche tenían que permanecer dentro de su casa y comer el cordero asado. Vamos a ver los versículos del 8 al 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino asada en fuego, ni su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en fuego. Todo debía estar listo para una salida inmediata. Versículo 11. Así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Mientras Israel hacía esto, el ángel del Señor pasaba por la tierra de Egipto. La sangre en la puerta era una señal o muestra de que la familia que estaba adentro había sacrificado su cordero. Vamos a verlo en los versículos 12 y 13. Puesto yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El ángel que había sido enviado a destruir a los primogénitos, al ver la sangre, pasaba de esa casa. Las casas de Egipto que no tenían la sangre en sus puertas sufrieron el terrible castigo de la muerte del primogénito. De esta manera fueron librados los israelitas por medio de la sangre del cordero. Esto sería un memorial para ellos desde ese momento en adelante. Vamos a ver el versículo 14. Y este día os será en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cristo es nuestra Pascua. Vamos a 1 Corintios 5, versículos del 7 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Las lecciones de la Pascua apuntan hacia la obra redentora del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es a través de su sangre derramada que somos redimidos. Vamos a primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo habla de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. Pues por su sangre derramada somos librados de la esclavitud del pecado y la muerte, así como Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Y vamos a Hebreos 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así como el pueblo de Israel hizo memoria de esta terrible noche que trajo su liberación de Egipto, manteniendo la fiesta de la Pascua cada año, así también Jesús ha pedido a todos los que han sido librados de la esclavitud del pecado, mediante su sangre, a hacer memoria de él. En la última cena con sus discípulos, él les dio pan y vino, pidiéndoles que compartieran el pan y el vino con regularidad, en memoria de su sacrificio. Vamos a ver esto en 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cruzando el Mar Rojo. Lo vemos en Éxodo capítulos 14 y 15. La tragedia dramática de la muerte de los primogénitos de Egipto le dio a Israel la oportunidad de salir de Egipto. Una gran muchedumbre, la cual se cree que era un total que aproximaba los 2 millones. Salieron de Egipto en Éxodo 12, versículos 37 y 38. Vamos a ver cómo dice. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucó, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas, muchísimo ganado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Faraón decidiera perseguir a Israel para capturarlos nuevamente, en el capítulo 14. La única vía de escape para Israel fue facilitada por Dios en el milagro asombroso que dividió el Mar Rojo para que pudieran cruzar a salvo. Las palabras dramáticas de Moisés en esa ocasión fueron: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. En el versículo 13 del capítulo 14. Dios abrió el mar a Israel, cruzó al lugar seguro, pero cuando los egipcios trataron de seguirlos, las aguas se volvieron sobre ellos y los destruyó a todos. Vamos a Éxodo 14, versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Símbolo del bautismo.
El apóstol Pablo vio en la liberación de Israel cuando caminaban entre las paredes de las aguas del Mar Rojo para llegar a salvos al otro lado, el símbolo del bautismo. Vamos a 1 Corintios 10, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuán apropiada es esta figura. Cuando somos bautizados nosotros, abandonamos la vieja forma de vivir, o sea, como vivían en Egipto, atrás, y resucitamos a una vida nueva en camino a la tierra prometida, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Vamos a Romanos 6, versículos 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pruebas en el desierto. El viaje al monte Sinaí. Están en los capítulos 16 al 19 de Éxodo. Dios había claramente liberado a Israel de Egipto. Ahora iba a poner a prueba la fe de ellos para ver si en realidad creerían su promesa de que los traería de regreso a la tierra de sus padres. Vamos a Génesis 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Carecieron de alimentos y murmuraron contra Moisés. Dios proveía un abastecimiento diario de maná para sustentarles en Éxodo 16. Ese maná era típico del Señor Jesucristo, el pan de vida. Juan 6, 27 al 63. Carecieron de agua y una vez más murmuraron de nuevo. Dios respondió con un amplio abastecimiento de agua de una roca en el capítulo 17 de Éxodo. Esa roca simboliza a Cristo. Vamos a 1 Corintios 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuyas palabras dan vida en Juan 4, versículos 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Dios los estaba poniendo a prueba, de modo que ellos aprendieran a confiar en Él. Pero la mayor parte de Israel falló en mostrar la fe que agrada a Dios. Vamos ahora a Deuteronomio 8, versículos del 1 al 6. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que y seáis multiplicados, y tendréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. Y vamos a Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas lecciones y advertencias para nosotros en las vivencias de Israel por el desierto. Vamos a 1 de Corintios 10, versículos 5 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que para también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Confiamos nosotros en Dios y creemos que Él nos dará lo que es necesario para sostenernos en nuestra peregrinación a su reino. Vamos a Mateo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Ni os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Pues que nos expresa aquí en el estudio muy bien todas las enseñanzas que nos trae cada uno de los versículos y que es muy bueno analizarlos para nuestra vida diaria, pues no cometer todas estas cosas que el pueblo de Israel hizo y que tenemos la gran bendición de nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos, ¿verdad? En el bautismo. Sí, no podemos confiarnos, ¿verdad? Tenemos que estar siempre en apoyo, en oración con nuestro Señor, y así nos alejamos de todas las tentaciones y no caemos como cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? Esos versículos de 23,000 personas es increíble, pues cierto. Entonces nos da que pensar, ¿verdad? Aportarnos bien. Vamos a ver unos puntos de resumen. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. José fue el que eligió Dios para proteger y librar a sus hermanos cuando fueron a Egipto. Al final de su vida, él creía firmemente que Dios iba a librar a Israel de Egipto y por eso les hizo prometer que llevarían sus huesos cuando salieran de allí. Génesis 50, 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos, yo moriré, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José tomó juramento con de los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Moisés fue levantado para librar a Israel de Egipto. Dios, a través de un ángel, se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Allí, Dios le reveló su nombre conmemorativo a Moisés. Yo seré quien yo seré. Éxodo 3, 12 al 15. Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado de este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todas las generaciones. Este nombre expresa el propósito de Dios a través de su Hijo para reunir en uno a todos aquellos que se esfuerzan por manifestar su nombre mediante una vida de obediencia y amor hacia Él. Juan 17, 20 al 23.
Y no obligo solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado como también a mí me has enviado. Dios todavía sigue tomando de las naciones un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Simón ha contado como Dios visitó por la primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Cordero de la Pascua fue sacrificado para dar la liberación a Israel de Egipto. Apunta hacia la liberación del pecado y la muerte que está disponible por medio de la sangre de Jesucristo. Primero de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero de Corintios 5:7-8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, no como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cruce del Mar Rojo tiene un significado típico que apunta hacia el bautismo. Primera de Corintios 10:1 y 2. Mas no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta lección yo creo que hay que ser uno de los más importantes que vimos ahorita, porque en verdad está mostrando como los israelitas fueron 400 años en Egipto. Es mucho tiempo y perdieron todos la enseñanza de Abraham, creo. Y entonces hay que ser reenseñado otra vez. Y ellos no solamente para renovar su esperanza de un Mesías y una salvación del pecado, todos los símbolos y todas las acciones que hizo Dios en el desierto con ellos eran para mostrarles su salvación por medio de Jesucristo. Y qué bonito es que en el Nuevo Testamento es donde tenemos todo este revelación, como estos símbolos de lo que pasó con el pueblo de Israel es lo que pasa con cada uno de nosotros y como nosotros estamos redimidos del pecado y bautizados y siguiendo a Jesús que nos da la agua y la pan. Una vez que entendemos bien eso, somos bautizados y tenemos este pan y vino que simboliza esta participación que tenemos en Jesús, que refleja el plan de Dios, que Dios será manifestado en todos nosotros, van a ser manifestados en todos los que creen en Él, en todos sus santos, en la manera que Él fue manifestado en Jesús. Tenemos unas preguntas acerca de la lección 12. Número 1. Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Por cuál se lo cambió y qué significa? Se lo cambió por Israel. Significa príncipe con Dios. Y yo tendría entendido también puede ser el que vence. 2. José hizo al pueblo de Israel jurar que harían algo. ¿Qué fue lo que juraron? Que traen sus huesos al tierra de Israel cuando Dios los entrega otra vez a su tierra. 3. ¿Quién era el hombre que Dios escogió para librar a Israel de Egipto? Moisés, sí, libertador de Egipto, ¿verdad?
4. Moisés preguntó a Dios por su nombre. ¿Cuál fue el nombre que Dios le reveló a Moisés? Jehová en hebreo, que es Yahweh, ¿verdad? Y nosotros Sí. lo conocemos en nuestras Biblias por Jehová. 5. ¿Qué significa Yahweh? Yo soy el que yo soy. Sí, en verdad yo seré quien seré, ¿verdad? Literalmente. 6. El propósito de Dios es reunir a todos los creyentes en uno por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo mencionó esto en una oración. ¿Qué fue lo que dijo en esa oración? Que Sí, todos Juan son uno 17, en 23. Dios, como Él está uno en Él, ¿verdad? 7. ¿Cuántas plagas mandó Dios a Egipto para humillarse y así librar a Israel de Egipto? 10. Plagas, sí. 8. El cordero sin mancha tenía que ser sin mancha. ¿Hacia quién apuntaba ese cordero? Es claro lo que hemos leído y todo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Por último, la pregunta número 9. ¿Cómo es que el cruce del Mar Rojo llega a ser símbolo del bautismo en Cristo? Simboliza el bautismo, a lo que abrieron Dios el mar y atravesaron ellos, cruzaron el mar, el agua en Sí, el que sí. somos bautizados. Sí, fueron bautizados. Aquí dice bien claro. Dice, Ujú. ¿cómo es que el cruce del Mar Rojo llega a ser el símbolo del bautismo en Cristo? La liberación de Egipto, el pecado, la idolatría, el paganismo, eso es lo que simboliza en el bautismo del Mar Rojo. La Y liberación de Egipto. En Egipto en este momento podemos decir que es la capital, el dragón, el pecado. Y ellos fueron liberados de ese pecado. Es lo que esperamos nosotros, que nuestro Señor Jesucristo sea libres totalmente del pecado, ¿verdad? Bien amigos, esto ha sido nuestra clase, nuestra lección número 12. No se pierdan la número 13, también va a estar interesante. Se titula Del monte de Sinaí hasta la tierra prometida. Pues rogamos bendiciones para cada uno de ustedes por su gran apoyo y cariño que tienen a la palabra de Dios. Amoroso y bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro. Te damos gracias una vez más esta noche porque permites que estemos estudiando y escudriñando tu palabra para conocer más acerca de tus propósitos, conocer más acerca de tu nombre y conocer todo lo que has hecho y lo que harás en el futuro. Te damos gracias pues por todas estas enseñanzas acerca de ti. Glorificamos y bendecimos tu nombre. Pedimos también que venga pronto el establecimiento de tu reino aquí en la tierra y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Si es así, también permite por favor que los hermanos y de parte de tu pueblo que está esparcido en todo el mundo, quienes pudieran estar pasando por dificultades de salud económicas, puedas darles una bendición y ayudarlas. También te pedimos por nosotros quienes estamos aquí presentes que nos sigas ayudando en sentido espiritual y en conocimiento para poder llegar a hacer la voluntad en la forma que tú lo deseas. Todo esto te lo agradecemos y te lo elevamos en oración en el nombre del sacrificio de tu querido llamado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, ya saben, siéntanse libres de preguntar, comentar. Si tiene dudas, hágalo. Sabe que puede hacerlo al teléfono 33 12 12 8203 o si gusta hacerlo por vía electrónica, estamos en email estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atenderle con mucho gusto. Sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra y nos estaremos escuchando en la próxima lección. Hasta la próxima.